Esto es Audiolibro. Con la lectura del libro La Victoria Final, el año 2000. Escrito por el pastor Marvin Byers. Bienvenidos. Episodio 6. Continuación del capítulo 5. Ruth y Rahab no solo se convirtieron en madres en Israel, sino también fueron madres en el linaje mesiánico. Mateo 1:5. Lo que es más, cada una se convirtió en la mujer israelita más importante de su respectiva generación, por ser el canal por el cual pasó el linaje de Cristo. Desde el principio de sus tratos con la familia de Abraham, Dios proveyó una forma para que los gentiles fueran asimilados por Israel en el sentido más pleno. El Señor le mandó a Israel: el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 19:34, versión LBA. Dios mismo ordenó que todos los gentiles que escogieran ser parte de Israel fueran considerados por los demás israelitas como miembros de la familia, nacidos de forma natural. Irónicamente, los gentiles que sostienen la teología de división podrían estar escogiendo inconscientemente no ser parte de Israel por su propia declaración. Los gentiles no fueron los únicos extranjeros en la tierra. Dios consideró que los israelitas mismos también fueran extranjeros delante de Él. Él le dijo a Israel: vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Levítico 25:23. De manera que tanto Israel como los gentiles creyentes dentro de Israel fueron extranjeros a los ojos de Dios. ¿En qué momento de la historia de los tratos de Dios con la familia de Abraham cambió Dios su mandato en cuanto a los gentiles asimilados? ¿Cuándo le dijo Él a su pueblo que los gentiles creyentes ya no debían ser tratados como israelitas nacidos en lo natural? ¿Cuándo dejó Él mismo de tratar así a los gentiles? Si Él nunca dejó de hacerlo, entonces los gentiles todavía pueden llegar a ser parte de Israel. Alguien podría decir que el cambio sobrevino con la cruz. Sin embargo, de acuerdo a lo que Pablo muestra en Efesios, gracias a la obra de Cristo en la cruz, llegó a ser aún más fácil para un gentil llegar a ser un ciudadano de Israel. Después de la cruz, incluso un gentil transformado se convierte en un ciudadano de Israel por medio de nacimiento, el nuevo nacimiento, sin importar la pureza de su pedigrí. Si un judío nacido en lo natural no se convierte en un israelita verdadero por medio de esta misma experiencia del nuevo nacimiento, terminará en el infierno, mientras que los gentiles transformados permanecerán en el reino. En Ezequiel 47:22, el Señor muestra su corazón para con los gentiles redimidos. Al hablar en particular sobre la tierra de Israel, Él muestra hasta qué grado pueden ellos heredar esta tierra. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Entiendo que para ciertas personas lo que comparto aquí es sumamente cuestionable. Es muy cuestionable para algunos judíos que siguen albergando en su corazón el concepto que ha afectado a la mayor parte de la nación judía a través de su historia. Este concepto es que ellos fueron los únicos llamados y elegidos, y que los gentiles, si no debían ser rechazados, ciertamente no fueron incluidos en una forma tan privilegiada como ellos. Israel nunca pareció entender su llamado de llevar a los gentiles al reino. El llamamiento de Dios a Abraham fue: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. Dios no llamó a Abraham para que fueran el padre nada más de una nación, sino de muchas naciones, y esto incluye a los gentiles. El Señor le dijo a Abraham: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de una multitud de naciones. Génesis 17:4, versión LBA.
Pablo define la multitud de naciones de las cuales Abraham es padre e incluye las naciones gentiles que serían bendecidas con la vida de Cristo. Nota: refiérase a la nota en este momento en el video del audiolibro. No fue únicamente en la época del Antiguo Testamento que Israel dejó de reconocer y cumplir con su llamamiento de ser una bendición para todas las naciones. Eso continúa hasta hoy. Ellos llegaron a la errónea inclusión que su vida, bendiciones y pacto estaban destinados solamente a ellos. Lo mismo sucede en la actualidad. Tristemente, el concepto que un judío nacido en lo natural de alguna manera ocupa una posición única en Dios, posición que no está disponible a los creyentes gentiles, todavía llena nuestros y muchos corazones. Esto es verdad en cuanto a muchos judíos mesiánicos y muchos cristianos que tienen una visión romántica, pero antibíblica del plan de Dios para Israel. El orgullo nos enceguece. Los cristianos a menudo tienen una misma actitud de ser más santos que los que están afuera del pacto que ellos han recibido. Esta actitud no es nueva. Esta actitud impidió que Israel cumpliera su llamamiento y hará lo mismo en nosotros si permitimos que persista. Me pregunto si el Señor no le estará diciendo a muchos lo mismo que le dijo a los judíos. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8, del 11 al 12. Aquí el Señor sigue revelando el deseo de su corazón: alcanzar a todo el mundo. Aquellos que tengan un plan diferente podrían terminar encontrándose totalmente afuera del reino, en vez de ocupar en él una posición de privilegio. Si usted es un gentil transformado, el hecho que usted viva actualmente en un país aparte de la Tierra Santa lo descalifica de ser identificado con la tierra de Dios o con el verdadero pueblo de Dios que vive allí. ¿Lo dejará eso marginado de alguna forma cuando el Señor venga y establezca su reino en esta tierra? El hecho que un judío nacido en lo natural viva afuera de Israel no le descalifica de ser identificado con su pueblo y su tierra. A él se le sigue considerando un judío. Eso también es verdad en cuanto a todos los judíos espirituales. A los ojos de Dios, el hecho de que usted no viva en su tierra no lo hace menos parte de la familia, como no lo hace para un judío en lo natural que viva afuera de la tierra. Un asunto clave a los ojos de Dios ha sido siempre y sigue siendo la cuestión de identificación. ¿Reconoce usted, como lo hizo Ruth, que la tierra de Dios es su tierra, que el pueblo de Israel es su pueblo, que el Dios de ellos es su Dios, y que sus pactos y promesas son los pactos y promesas que usted también ha heredado? ¿Ama usted a Israel y a su pueblo? ¿O ha permitido usted que los abundantes reportes noticiosos, tendenciosos y antisemíticos inyecten su odio venenoso en su espíritu? Si usted está en Cristo y reconoce que su pueblo y su tierra son suyos, entonces usted es llamado a heredar la tierra y el reino, tanto como cualquier otro hijo de Abraham. Como Pablo nos dice que hay muchas ventajas de ser judío, Romanos 3 del 1 al 2, debiéramos gozarnos que el judío Jesucristo vive dentro de nosotros y que hemos nacido en la familia de Abraham. En los versos anteriores a la declaración de Pablo en cuanto a las ventajas de ser judío, él define lo que es un judío verdadero. Romanos 2 del 28 al 29. Según esa definición, si nosotros estamos en Cristo, somos judíos verdaderos. Cuán bueno es nuestro Dios y cuán benigno al no mostrar parcialidad con ninguno. Una de las revelaciones más claras del Nuevo Testamento en cuanto a lo que es un judío verdadero se encuentra en Apocalipsis 2:9 y 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Apocalipsis 3:9. ¿Va Dios a juzgar a estas personas con un golpe divino tan impactante solo por haber dicho que eran judíos, pero sus registros genealógicos mostraban algo diferente?
Si ese es el caso, entonces la iglesia de nuestra época realmente subestima la importancia de ser un judío nacido en lo natural. Parece obvio que este no es el caso. Más bien, estas personas son los falsos hermanos que Pablo menciona en Gálatas 2:4. Estos no son sencillamente unos traviesos mentirosos. Más bien, dicen ser verdaderos creyentes, pero sus vidas prueban lo contrario. Durante siglos, una de las más fuertes influencias doctrinales de la Iglesia ha sido la teología de reemplazo, la cual declara que los gentiles tomaron el lugar de Israel en el plan de Dios. Ahora podemos ver la falacia de tal concepto. Desafortunadamente, muchos que han rechazado esta teología han tragado una herejía diferente, que es igualmente peligrosa en términos doctrinales: la teología de división. Quienes se adhieren a este concepto están de acuerdo en que Dios aún no ha terminado con Israel, pero ven a Israel y a la Iglesia como dos entidades diferentes, con dos destinos diferentes en estos últimos días. La teología de división intenta dividir algo que Dios mismo ha unido por medio de la cruz, a Israel y a los gentiles. Aquí encuentra cierta aplicación de exhortación divina en cuanto al matrimonio. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19:6, versión LBA. Es muy lógico aplicar esta escritura que trata con la unión matrimonial, con la unión entre Israel y los gentiles, ya que, en ambos casos, dice que los pueblos o personas se convierten en una carne y un cuerpo. Esto es precisamente lo que Pablo hace en Efesios 5:31 al 32. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Por tanto, Pablo pareciera referirse al mismo misterio en todo Efesios, el misterio de dos personas o pueblos que se convierten en un cuerpo. Algo más sobre el misterio de Pablo. La vida, misterio y testimonio de Pablo arrojan mucha luz sobre este misterio. Él consideró tan importante el conocimiento de este misterio que después de haberlo explicado a la iglesia efesia, él les pidió que oraran para que él pudiera dar a conocer el misterio del Evangelio, Efesios 6, del 18 al 19. ¿Acaso no debiéramos preguntarnos cómo es que Pablo tenía tanto celo por enseñar este misterio, pero en la actualidad se menciona muy raramente en nuestro mensaje del Evangelio? ¿Estaba dando Pablo un énfasis desmedido a algo de poca importancia, o hemos perdido nosotros un ingrediente clave en el Evangelio que Pablo predicó? De ser así, ¿será posible que esta pérdida haya abierto una puerta a la confusión y a la doctrina falsa, especialmente en cuanto a los últimos días? Más adelante veremos que en efecto esto sucedió. Si anhelamos un avivamiento poderoso en esta hora, es tiempo de volver al Evangelio original en vez de tener nuestra propia versión. Pablo también le pidió a la iglesia colosense que orara para que se le abriera una puerta para predicar el misterio en Colosenses 4:3. En su carta, él les dijo que estaba en prisión por causa del misterio. En Hechos 21:22 descubrimos la razón por la que Pablo terminó en prisión. Fue precisamente debido a su predicación sobre el misterio que los judíos y los gentiles habían llegado a ser un pueblo en Dios. En Hechos 21 del 17 al 40, Pablo y el liderazgo de la iglesia en Jerusalén estaban intentando mostrar que, como dos pueblos, los gentiles y los israelitas eran ambos llamados a ser parte del mismo cuerpo de Cristo. Pero también querían dejar claro que los dos pueblos eran llamados por Dios para relacionarse de dos formas muy distintas con la ley de Moisés. Especialmente, le mostraban a los creyentes judíos que Pablo guardaba la ley de Moisés cuando estaba con los judíos, tal como lo guardaba todos los creyentes judíos. Hechos 21 del 20 y 24. A la vez, le demostraban a los creyentes gentiles que el Señor no esperaba que ellos guardaran la ley. Hechos 21 al 25 y 15 del 28 al 29. Para Pablo no era extraño en su manera de vivir o en su doctrina participar en los rituales del templo como lo hizo en este pasaje, versículos 26 al 27. Tampoco fue una componenda suya con los judaizantes, según el propio testimonio de Pablo en 1 Corintios 9 del 19 al 23, él estaba sujeto a la ley cuando estaba con quienes guardaban la ley, y no la guardaba cuando estaba con los gentiles.
Esto no era hipocresía, más bien era exactamente lo que el Espíritu Santo y los líderes de la iglesia habían determinado que debía hacerse, según se registra en Hechos 21-25 y 15 del 28 al 29. En Hechos 21, los judíos encontraron a Pablo y a sus acompañantes en el templo y lo habrían linchado si los romanos no hubieran intervenido para salvarlo. Versículos 31 y 23. Los judíos asumieron que él había contaminado el templo. Sin embargo, cuando oyeron que les hablaba en hebreo, decidieron escuchar su defensa. Versículo 40. Escucharon en silencio y con paciencia el testimonio detallado de Pablo, según se registra en los primeros 20 versos de Hechos 22. Finalmente, Pablo pronunció una palabra que los enfureció otra vez. Gentiles, versículos 21 al 22. Cuando él les dijo que Dios lo había enviado a los gentiles, ellos volvieron a su actitud de multitud enloquecida. Entonces, a los romanos no les quedó otra que encarcelar a Pablo para salvarle la vida, y él permaneció prisionero por varios años. Así, el mensaje de Pablo sobre los gentiles fue, en efecto, el mensaje que lo mandó a la cárcel. Para la mentalidad judía, si a los gentiles se les ofrecía fácil acceso a la ciudadanía, estaban en peligro. Como nación, su posición privilegiada y su llamamiento divino único, en esencia, esto fue lo que Pablo le ofreció a cualquier gentil que escogiera ser parte del reino del Mesías judío. El mundo gentil sabía de la grandeza y gloria del pueblo escogido. Muchos de ellos no tenían duda que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Ellos también sabían que cualquier gentil podía convertirse en israelita, pero hacerlo era un asunto costoso. No solo requería de entrenamiento extenso en la observancia estricta de la ley de Moisés, sino que requería un compromiso con esas leyes y con los caminos judíos, más allá de lo que la mayoría estaba dispuesto a hacer. Y entonces llegó Pablo, un líder muy conocido entre los judíos. Él empezó a predicarle a todo el mundo gentil que ellos podían convertirse automáticamente en ciudadanos de Israel y herederos de toda la gloria y las promesas, por medio del proceso nada complicado de nacer de nuevo, por la fe en el Mesías judío. De pronto, convertirse en israelita era sumamente fácil. Para los judíos, este mensaje de Pablo era una amenaza a su posición privilegiada y a su estatus espiritual delante de Dios como pueblo escogido. Para ellos, esta era una herejía radical, pero para Dios esto era parte de la gloria de la obra de Cristo en la cruz. En Cristo, Él unió ambos pueblos en un cuerpo y una iglesia. Una gran ironía en la iglesia actual. Una de las ironías más grandes en la edad de la iglesia es el cambio de actitud que ha ocurrido en los cristianos durante los últimos 2000 años. En los años iniciales de la iglesia era estrictamente judía. Los líderes no podían concebir que los gentiles fueran injertados entre las ramas judías del olivo. Romanos 11:17 dice que sucedió. Vea la Biblia de las Américas y el original en el griego para ver que el texto dice entre las ramas, no en el lugar de las ramas. Incluso, se rehusaron a llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Hechos 10 del 1 al 28 y 11:19. Hoy, debido a la enseñanza falsa, la iglesia gentil no puede concebir que los judíos aún sean parte integral de la iglesia y no una entidad separada. Los gentiles ya no se ven a sí mismos como injertados en el olivo de Israel, más bien casi se consideran un olivo separado con quien Dios tratará de forma independiente al pueblo judío. Ahora, el Evangelio ha sido gentilizado, generalizado y occidentalizado. A pesar que la palabra de Dios fue escrita por los judíos acerca de los judíos y primero para los judíos y luego para los gentiles, ahora se aplica con frecuencia primordialmente a los cristianos gentiles en el mundo occidental, considerando muy poco o nada cómo cabe Israel en el plan. El paso del tiempo tiende a cambiar nuestras ideas, pero las de Dios no cambian. Muchos en la iglesia actual ven al cristianismo primeramente como un fenómeno gentil y secundariamente como algo que finalmente afectará a los judíos.
A los ojos de Dios jamás dejó de ser un fenómeno israelita. Como mencionamos, parte de la obra de Cristo en la cruz fue permitirle a los gentiles acercarse y convertirse en ciudadanos de Israel y ser uno con los judíos en el cuerpo de Cristo. Una pregunta que debemos hacer es, ¿en qué punto de la historia cambió todo esto a tal grado que ahora la iglesia gentil supuestamente dejará atrás a Israel y al mundo en el rapto cuando obtenga la victoria final sobre la muerte? Se supone que después del rapto, cuando Israel haya experimentado los tratos severos de Dios, ellos también se volverán a Dios, pero a un nivel diferente y con un propósito y destino diferentes. En realidad, sabemos cuándo fue que todo cambió. En el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando nació la Iglesia Católica. Fue allí que los gentiles usurparon todo de los judíos y perdieron la rica savia de la raíz del olivo. Romanos 11:17, versión LBA. Fue allí también que empezaron la muerte y tinieblas espirituales del oscurantismo. Desafortunadamente para la recién formada Iglesia Gentil, producto del Concilio de Nicea, sus proclamaciones no cambiaron el plan de Dios. El pueblo de Israel y la tierra de Israel siguieron siendo el centro del pacto y plan de Dios. El pacto de Dios con Israel nunca fue anulado ni dado a otros. En cuanto a Israel literal, Pablo escribió, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Romanos 11 del 1 al 2. Pablo escribió esto muchos años después de la cruz, y reconfirmó que Dios todavía estaba tratando con la única familia que él había escogido salvar, Israel. Una pregunta que debiera hacerse a los creyentes gentiles que creen que Dios rechazó a Israel por su pecado es, si Dios deshizo su pacto con Israel debido al pecado de Israel, ¿qué certeza tiene usted que Él no quebrantará su pacto con usted debido a su pecado? ¿Son los gentiles mejores en alguna manera o muestra Dios parcialidad? Las respuestas son claras. Dios nunca quebrantará sus pactos y como Pablo declara, los judíos incrédulos y rebeldes no anularon el pacto de Dios con los muchos judíos que escogieron andar en obediencia y abrir sus corazones a su Mesías. Romanos 3 del 1 al 4. Jeremías asegura que mientras exista el ciclo del día y la noche sobre la tierra, está en efecto el pacto de Dios con Israel. Jeremías 31 del 35 al 37, 33 del 20 al 26. Los creyentes gentiles serán usados en el film para alcanzar a Israel. Uno de los pensamientos más humillantes en la Biblia es que Dios mismo encegueció a los judíos para salvar a los gentiles. Juan 12:40, Romanos 11 del 6 al 10. Según Pablo, él hizo esto para después poder usar a los gentiles para provocar a celos a los judíos y traerlos de vuelta a él. Romanos 11:11. Definitivamente, esto no da la idea de que Dios rechazó a los judíos y los reemplazó con una iglesia gentil. En vez que Israel fuera rechazado, Pablo explica que los gentiles fueron injertados en el olivo Israel entre las ramas que quedaron y que no habían sido quebradas. Romanos 11 del 17 al 18. Por tanto, lejos de implicar que Israel no es especial a los ojos de Dios, estoy diciendo que continúa siendo la única familia y la única nación que Dios salvará. ¿Forma usted parte de ella? Pablo pasa a hacer una de las declaraciones más impresionantes sobre Israel en toda la Biblia. Él exclama, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Él también explica cómo y por qué sucederá esto. Él exhorta a los creyentes romanos, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos 11, 30 al 32. Entonces, los gentiles recibieron misericordia debido a los judíos, y ahora, en el fin, los judíos recibirán misericordia debido a los gentiles.
¿Por qué se extenderá Dios y salvará a Israel? Pablo explica que es debido a la elección de Dios. Él escogió a Israel e hizo un pacto eterno con ellos. Sus dones y llamamientos son irrevocables. Sin arrepentimiento, Romanos 11:29. A pesar que esta promesa se aplica frecuentemente a individuos, fue hecha principalmente para revelar el llamamiento inmutable de Dios con Israel, como su pueblo escogido. ¿No está usted agradecido de ser un ciudadano o un conciudadano de esa nación por medio de Cristo? ¿Lleva en su corazón una carga por alcanzar a ellos con la vida de Cristo? Quizás el Señor no le envíe a usted físicamente a Israel, pero esto no quita la importancia de su propia identificación con ellos en su corazón, ni la importancia de que usted ore por su visitación sobre la nación. Entender el misterio es una clave para entender los últimos días. Al entender la unidad que existe entre Israel y los creyentes gentiles, entendemos que están erradas varias doctrinas populares sobre el fin. En capítulos posteriores consideraremos cómo este entendimiento afecta otras doctrinas. Daré unos ejemplos aquí. Cuando entendamos que Israel es la Iglesia y la Iglesia es Israel, quedarán claros los conceptos siguientes. 1. La única Iglesia verdadera o auténtico templo de Dios que ha existido desde la cruz hasta hoy son los creyentes nacidos de nuevo. Esa iglesia se constituye de todos los israelitas que han creído, junto con todos los gentiles que han sido injertados en el olivo por medio de la fe en Cristo. 2. Todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son judíos, en lo natural, serán salvas en el fin, si es que se les permite sobrevivir a los horrores que Israel está por enfrentar. Sin embargo, la iglesia, judíos y gentiles, será utilizada para traerlos a Cristo, primero al provocarlos a celos, luego al convertirse en vasos para que los sea dada la misericordia de Dios. Esta revelación en Romanos 11 será muy importante más adelante en este libro, cuando consideremos el tiempo de los eventos del fin, tales como la resurrección y el rapto. 3. Considere cómo es que, al entender que Iglesia e Israel son una misma cosa, se simplifica mucho el estudio de la Escritura. Durante años algunos teólogos han tratado de decidir cuáles escrituras se aplican a Israel y cuáles a la Iglesia. La sola intención de hacer esta distinción prueba que estas personas han sido influenciadas por la teología de reemplazo, o no por la teología de división. Si Israel y la Iglesia son dos entidades diferentes, en la mente de Dios y en las Escrituras la interpretación de la Biblia se vuelve bastante compleja. Sin embargo, Israel era la Iglesia y los llamados a salir en el Antiguo Testamento, e Israel es la Iglesia o los llamados a salir en el Nuevo Testamento. Nota, refiérase a la nota que ponemos en el audio de este video. Compare Hechos 2 del 47 y 7:38. En ambos pasajes, la traducción correcta del griego es iglesia. A pesar que la iglesia en estos tiempos consistía solamente de judíos, según Hechos 11:19, por tanto nuestro estudio de la Escritura se facilita mucho. Sencillamente podemos hacer lo que hizo la iglesia primitiva: reconocer que todas las escrituras relativas al pueblo de Dios fueron escritas a su pueblo escogido y para su pueblo escogido. Esto es Israel con todos sus gentiles injertados. Para ayudarnos a entender esto, imaginemos que somos creyentes gentiles que vivimos hace 2000 años y que somos parte de la iglesia primitiva, en donde judíos y gentiles se reúnen en torno a la palabra de Dios. La única Biblia que tenemos es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no ha sido escrito. Durante una reunión de oración, alguien lee Sofonías 3:14-15. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de reyes, en medio de ti, nunca más verás el mal. Al empezar a cantar y gritar como las Escrituras ordena que hagamos,
alguien se pone de pie y nos dice que no debiéramos estar tan contentos, porque esta escritura fue dirigida a Sión, Israel y Jerusalén, no a los gentiles. ¡Qué balde de agua fría para los gentiles! Por eso mismo el Señor pronto le dio a la iglesia primitiva el libro de Hebreos, que dice que Sión, Jerusalén, es la iglesia. Hebreos 12 del 22 al 23. Si nosotros somos parte de la iglesia, somos parte de Sión. Por tanto, somos conciudadanos de Israel, el pueblo escogido de Dios y su maravillosa familia. Si Ruth, la moabita, hubiera estado presente en nuestra supuesta reunión de oración, se habría reído de la idea que ella no era parte de Israel. Entonces, rechacemos la teología de reemplazo y también la teología de división, junto con las doctrinas falsas que éstas han engendrado. Si estamos en Cristo, somos parte de Israel, y todas las escrituras para Israel son para nosotros, las buenas y las malas. Es bueno saber esto, ya que solo en el Nuevo Testamento más de 250 versículos hablan de Israel, judíos y judío. Debemos cubrir otra posible objeción. Algunos dirán, ¿y qué de las escrituras como zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones? Amos 9:9. ¿Cómo podría aplicarse esto a los creyentes gentiles? Si nosotros estamos realmente identificados con el pueblo de Dios, la tierra de Dios y el plan de Dios, debiéramos realmente considerarnos extranjeros en una tierra extraña, tal como sienten los judíos genéticos. ¿Consideramos en realidad al monte de Sión como nuestro hogar? ¿O jamás hemos recibido una visión y deseo por su reino milenial? Las palabras de juicio contra Israel en la Biblia son realmente juicios diseñados para destruir los caminos de la carne que se encuentran en el pueblo de Dios espiritual, para que podamos morar en su monte santo. Esos juicios destruyen la naturaleza pecaminosa de Adán en toda la humanidad, no solo en Jacob y en sus descendientes genéticos. Si en nuestro corazón nos identificamos con Israel en sus juicios, estos juicios terminarán purificándonos y podremos ser parte de su reino. Pero si seguimos identificándonos con el mundo y con la tierra de nuestro nacimiento natural, estos juicios finalmente nos llevarán a la destrucción y perdiciones eterna. Como quiera, Jacob, la carne, morirá y solo Israel permanecerá en estos últimos días. Quienes se sometan a sus juicios purificadores un día sentirán de repente un anhelo por ir a casa, al monte de Sión. Ellos serán como la mariposa monarca que nace en el norte de los Estados Unidos y repentinamente es movida a volar 6.400 kilómetros hacia el sur, hasta que llega a la montaña específica en México, de donde provino su padre. Aunque nunca antes había estado allí, conoce el camino y siente esa atracción para llegar, debido a la vida que recibió de su Padre. Si la vida del Padre Celestial está en usted, por medio de su Hijo, entonces usted conoce el camino. Un día usted sentirá la atracción a ascender al monte de Sión, para vivir en donde vive su Padre. Usted lo sentirá con la misma fuerza con la que han sentido durante muchos siglos los demás judíos esparcidos. Esa vida en usted experimentará un anhelo por volver al hogar de aquel que dio esa vida.